Bendiciones, mis amados. Bendita misericordia, que una vez más podemos compartir la palabra. Y como el tiempo siempre es tan cortito, lo vamos a aprovechar al máximo, mis amados. Y vamos a hablar de nosotros mismos. Fíjense que en el tiempo de las primeras cartas de amor, habla el Señor de que Él mandó sus profetas. Enseguida, en los evangelios, el Señor también dice lo mismo, porque fíjate que cuando se muere el joven rico, el joven pobre, y luego se muere el rico, entonces dice la palabra que es una parábola, esto, o sea, es una parábola, es como los ejemplos que el Señor ponía, así como cuando nosotros ponemos un ejemplo, pero Él siempre lo ponía con el reino de Dios. Entonces dice la parábola que había un rico y un joven, y un pobre, y que el rico entonces aquí en vida hacía sus banquetes y sus cosas ricas y toda la cosa, ¿verdad? Y resulta que había uno que era pobre y enfermo, porque según él tenía heridas en sus pies y bueno, dice que era tan pobre económicamente este hombre que le pedía al rico, y el rico no le dejaba ni comerse las sobras que caían de la mesa. Y, y dice que los perros le lamían las heridas. Y va pasando el tiempo y los dos mueren. Entonces el uno se va a un lugar de tormento, y el otro se va al seno de Abraham. Mira lo lindo que es la palabra, o sea que no está en el infierno, o sea que el infierno está vacío. Entonces dice que era tanto el tormento de este joven rico, que le pide a Abraham que le mande a Lázaro para que le tocara su boca con algo de agua. Y él le dice, no, ya tuviste tu parte de tu reino, la tuviste en la tierra. Ahora ya este joven lo disfruta aquí. Yo lo estoy hablando en mis palabras. Y entonces dice el joven rico que entonces que mande otra vez a este hombre, a que le diga a sus padres, a su familia, que no cometan el error que cometió, porque mire que él está ya en ese tormento y no quiere que la familia de él llegue a ese lugar. Entonces Abraham le contesta, ya han tenido los profetas, todos los que vinieron a hablar de la palabra, y aún si mandáramos otro y muriera, y aún si mandáramos otro, moriría y tampoco le creería. Entonces, démonos cuenta que en ese tema de lo que él le pedía, ese tema, yo les introduce con este tema, pero aunque ese no es el estudio, es para poder poner entonces unas bases para que hablemos de lo que vamos a tratar, porque de Lázaro, de ese rico pobre de ese rico y de ese pobre vamos a hacer un estudio más adelante. Entonces nos damos cuenta que el Señor siempre tuvo en cuenta nuestra, ¿cómo te digo? Es eso de que el pueblo le creyera, que el pueblo creyera que Él era el Redentor, que no había, ni hay, ni habrá otro más grande que Él, ni se levantará otro Dios como Él. Él es el único Dios entre los dioses. Y entonces nos damos cuenta que a nosotros, siempre nos ha gustado que nos digan todo lo bueno. A nosotros no nos gusta que nos digan nada malo. Y siempre queremos que nos sea todo lo más fácil, lo mejorcito, no lo queremos llevar nosotros. Porque es lo que nosotros nos hemos acostumbrado, queriendo nosotros manipular la palabra y la obra de Dios.
Y entonces, como nosotros no somos la excepción, nos damos cuenta que todos los que estudiamos las escrituras, lo estudiamos, y yo no sé si es que las partes no las estudian, estas partes de las que vamos a tratar hoy, o, o, o es que las estudiamos y se nos olvida. Fíjense ustedes que en aquel tiempo reinaban los profetas, y no era cualquier profeta, no era como el profeta de hoy que es adivinando. Eh, Adivina y parecen los médicos. Un profeta parece el médico. Fíjese que los médicos le preguntan a los enfermos, bueno, ahora sí dime qué tienes. Y el enfermo empieza a contarle, ¿verdad? Entonces, esos son los profetas de hoy. Hay profetas que se saben primero la familia, la vida tuya para poderla profetizar. Y hay otros profetas, los que no profetizan lo que tú ya conoces, lo que ya conocen de ti, entonces profetizan lo que ya sabemos. A mí me impacta muchas veces cuando escucho los profetas que dicen de esta manera: yo te profetizo, y dice el Señor, me dijo el Señor. Es tremendo por eso nosotros tenemos que ser esas personas de un oído muy sensible al Espíritu Santo para saber cuándo es Él y cuándo viene de nuestra carne o del alma. Y dice, es que me dijo el Señor que Él te ama. Y me dice el Señor que nunca te dejará ni te desamparará. Eso no lo dice el Señor a todos. Eso no es una profecía, mis amados. Eso no es una profecía. Porque es que esa palabra la leemos nosotros ahí. Dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Créaselo cuando se le pare el Señor enfrente y se lo diga. Pero no que se lo manden como una profecía. Porque es que esa palabra ya está aquí. Ya esa palabra el Señor nos la regaló a nosotros. Y entonces, ese solo es apenas ser un ejemplo de lo que uno escucha profetizar. ¿Por qué? Porque es que hoy en día el profeta no paga el precio que pagaron los profetas de aquí de las escrituras. Los profetas de las escrituras pagaron un precio muy alto, mis amados. Un verdadero profeta de Dios sabe qué es pagar el precio. Fíjese que aquí encontramos en Jeremías, vamos a leer un poquito, dice en Jeremías 32, la palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Ezequías, rey de Judá, que fue en el año decimoctavo de Nabucodonosor, ¿no? de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Por qué lo tenían preso? Porque imagínense que el hombre, por eso el profeta de hoy, vamos a comparar el profeta del antiguo pacto con el profeta del nuevo pacto. El profeta del antiguo pacto, él decía directamente lo que el Señor le decía. Él venía diciéndole, dice el Señor que vas a morir tal día. Recordemos que en Ezequías, creo que es a Ezequías, al mismo Ezequías, creo que es, Sedequías, a Ezequías, el Señor le manda a decir con el profeta Isaías que arregle su casa porque va a morir. Entonces este va y le dice a Ezequías, y dice la palabra que Ezequías se fue a la pared y oró al Señor para recordarle lo que él era, que él no le había fallado en ningún momento. Entonces, estos profetas que venían a traer estos mensajes, estos profetas eran golpeados, y eran golpeados, ensangrentados, los reventaban por todas partes en las cárceles y los encerraban, y allá los ponían a aguantar hambre porque habían dicho la palabra que Jehová había mandado. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Hoy en día, para un profeta dar una profecía, tiene que hablarle todo lo bonito,
todo lo de bonito de esto, de que el Señor me dijo que te dijera que Él no te dejará ni te desamparará, porque le da temor decir la palabra que tiene que decir, porque tiene miedo a pagar el precio. Aquí nos damos cuenta que todo el profeta del Señor sufrió desprecios. No le creían. Y cuando venía con esa palabra directa, le golpeaban, le encarcelaban, lo despedazaban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis amados? Este profeta estaba encerrado porque había llevado una palabra de verdad. Fíjese que también encontramos un profeta, que en este momento no lo tengo, pero encontramos un profeta que este profeta va y le profetiza a un varón y a su esposa, y ellos saben que esto es de parte de Dios, y entonces se enoja y dice, no, es imposible creerle a él, porque siempre viene con una palabra que siempre viene con profecías malas. Y siempre lo que dice va a ocurrir. Nunca le dice a uno nada bueno. Eso está aquí en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el que está escuchando, al que el Señor le da una profecía, siempre está escuchando es todo aquello. Dile que te bendeciré, que voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde en su casa. Dile que le voy a llevar ahora mismo, lo cogeré y lo llevaré en brazos, que el desierto que está pasando lo lleva conmigo, pero que terminando este desierto, él va a ser bendecido y le va a venir esa bendición económica, porque ahora se habla de pura bendición económica. Entonces eso es lo que profetiza el profeta, porque le da mucho miedo pasar por el proceso. Fíjense en ustedes que mi vida es muy comparada con la del profeta Jeremías. Por una parte yo he sido muy llorona, pues he sido llorona, pero ahora, a los pies del maestro. Yo antes tuve un corazón muy duro, y no porque mi corazón hubiera sido duro, sino que los golpes del destino fueron endureciendo mi corazón. Y entonces, claro, también el Señor ha mandado profecías, el Señor ha mandado palabra, que las personas a las que el Señor les ha mandado la palabra, ellos saben que es verdad, ellos lo saben. Pero como yo no vengo profetizando la palabra que el Señor me da, Él a mí no me da la palabra, de que van a ser enriquecidos, de que abran el granero de su casa porque el Señor se los va a llenar de comida. No, la palabra que Él manda conmigo no es así. Es una palabra de verdad. Es una palabra de lo que está sucediendo con esa persona, de su condición de vida. Y es tremendo porque no la creen. Y fíjese que muchas personas, aún no creyendo lo que el Señor les ha mandado decir, les pasa, pero siguen teniendo ese, ¿cómo se llama esto? Como esa distancia, esa cosa que solamente, ¿qué te ha dicho el Señor? Pero si, por ejemplo, hay un ejemplo. Cuando orábamos tanto para que un cuñado pasara a Estados Unidos, me decían, ¿pero qué te dijo el Señor? Sí va a pasar, como si uno fuera divino. O sea, no es como si la persona en sí fuera usada por el maestro, sino como si la persona fuera divina. Entonces, claro, pero cuando no se cumple la palabra, o cuando se cumple, de igual el profeta está perdido. El profeta está perdido, porque mire que con el profeta Jeremías, si la palabra se cumplía, lo golpeaban y lo encerraban. Y si la palabra no se cumplía, también lo golpeaban y lo encerraban. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se cumplía, era una palabra de revelación de que el Señor iba a destruir, iba a acabar. Entonces ellos no querían eso. Yo no encuentro aquí un profeta de Dios, no lo encuentro,
a un profeta de Dios de aquí del antiguo pacto, que no haya sido golpeado, que no haya sido amedrentado. Yo no encuentro uno solo. Todos sufrieron el golpe, el proceso. Todos tuvieron que pasar por ese proceso. Y es ese proceso el que nos enseña a escuchar la voz de Dios. Ese proceso, ese desprecio, es el uno creerte. Eso que lo que tú dices así no es. Fíjese que hay una persona a las que yo le mando el estudio, no voy a decir los nombres porque es mejor evitar problemas. Entonces, a una persona a las que yo le mando el estudio, uno de los de mi familia le dijo, ella le dijo, estoy estudiando o estoy escuchando los estudios de tu hermana, y le dijo, así, qué bien, qué bien. Y entonces le dice, ¿y te ha profetizado algo? Porque es que ella es profeta. Fíjese en mis amados. Ellos lo saben. Mi familia toda lo sabe. Pero no le gusta que se les diga lo que me sacan el cuerpo. Porque ellos no quieren saber lo que ellos saben que tienen. De lo que ellos saben que tienen que sacar. De lo que ellos saben que está haciendo daño. Es tremendo. Entonces, díganme ustedes, por eso hoy en día se levantan tantos profetas. Cantidades de profetas donde usted va, todo el mundo le profetiza. Porque porque el profeta es un profeta light. Es un profeta que no ha pagado el precio. No ha sentido el desprecio, no ha sentido la humillación, no ha sentido el abandono. Entonces, claro, es un profeta que no ha pagado el precio. Así cualquiera es profeta. Pero busquen aquí en las escrituras. Busquen aquí en las escrituras y verán, este profeta Jeremías, no hay una vez que usted no encuentre que él no haya sido golpeado, no haya sido encarcelado. Y fíjese que fue escogido. Podríamos decir, fíjese que lo tremendo es esto, que es que a la palabra se le tiene respeto a hablar de la palabra. Del profeta Jeremías dicen, es que es profeta llorón, y muy poquito hablan del profeta Jeremías. Y fíjese que el profeta Jeremías fue escogido, dice la palabra de Dios, que él mismo le dijo, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Entonces, la gente cree que el profeta Jeremías es profeta porque el Señor le dije, del vientre de tu madre te escogí. Pero hoy no hay un lugar donde esté escrito, a Rosmira desde el vientre de su madre la escogí como profeta. Hoy no lo hay. Entonces por eso no se cree. A este le creen porque sería miedoso. Sería faltarle el respeto a la palabra. Y hay un poco de temor todavía hoy en la humanidad de decir, pero si esto no fuera así, decía, esto no viene de parte de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, nos va a hacer esto? Pero claro, esto se lo traga a la humanidad, porque le tienen todavía un poco de temor a la palabra. Pero si no, tampoco creerían en Jeremías, porque fíjese que Jeremías fue el que le tocó el ministerio más duro, que no le creían. Él nunca llevaba esos pañitos de agua tibia. Él siempre decía, arrepiéntese, parecía al profeta, a Juan el Bautista. Él decía, el Señor dijo, vino palabra de Jehová y dijo, que en tanto tiempo esto lo va a arruinar. Y fíjese, no hay una sola profecía en las escrituras de Jeremías que no se haya cumplido hasta el sol de hoy. Él le profetizó al pueblo de Israel que el Señor iba, que por su desobediencia Jerusalén iba a ser destruida. Y fue destruida. Y dice la palabra de Dios que el mismo Jeremías se sentó en las ruinas de Jerusalén y ahí lloró. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla en los evangelios, nos dice que Él también lloró en las ruinas de Jerusalén. O sea, no hubo palabra que no se cumpliera. Pero lo encerraron y lo encarcelaron. Porque él no, eso que él estaba diciendo era mentiras. Y eso pasa con uno, mis amados.
Es lastimoso. Es lastimoso que hoy en día más fácil le crean a los profetas que están hablando las cositas que ya tenemos aquí, porque son profetas light. Lastimosamente son profetas light. Estudiaron para ser profetas. Y primero estudiaron para ser profetas y en segunda parte solamente saben profetizar bendiciones que nunca se han cumplido en economía. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser despreciados, porque tienen miedo a pasar por ese proceso del abandono. Porque a nosotros a los que el Señor nos ha enviado con la palabra, con el mensaje, que nos han despedazado y que nos han sacado de las congregaciones por eso, porque se ha profetizado una palabra que el Señor ha dado y que a la final se ha cumplido. Es lamentable, mis amados, es lamentable que los verdaderos profetas hoy en día, por temor a pasar por ese proceso, y si es que todavía hay verdaderos profetas, dejen de profetizar la palabra de Dios para profetizar la palabra de ellos, con tal de que los vean de buenos ojos. Es tremendo porque yo me pongo a pensar que, ¿de qué le sirve? Supongamos, ¿de qué le sirve a un profeta? ¿De qué le sirve profetizar algo que no se va a cumplir? Lo está profetizando de su carne y con temor. Así, mis amados, que les bendigo y fíjense muy bien en lo que les están profetizando para que sus almas, sus corazones y sus mentes no queden lastimadas cuando esa profecía de abundancia, de abundancia económica no les llegue. Dios les bendiga, les amo mucho.